Capítulo 15. Callejón Diagon. Habían pasado 3 días desde la final. Después de la rueda de prensa, el equipo entero más los padres de sus amigos junto con Isaiah y Narcisse le habían preparado a Harry una fiesta de cumpleaños atrasada. Estuvieron charlando y celebrando casi toda la noche. Los jugadores y Isaiah habían incluso conseguido colar de una botella de whisky de fuego en medio de la fiesta sin alcohol y divertirse durante un rato, hasta que llegó Narcisse y los pilló en el acto. Nota mental para Harry: nunca cabrear a una mujer black. Aún así fue una celebración para recordar, sobre todo teniendo en cuenta que la copa de Quidditch recién ganada había estado en una mesa a la vista de todos, reforzando la realidad de la situación. Lo habían conseguido, eran campeones del mundo. Sub-17, pero aún así campeones. La euforia del momento solo aumenta cuando Harry les informa de la oferta que tenía su entrenador para todo el equipo. La posibilidad de jugar en la Gran Liga contra los mejores del mundo fue algo que ninguno de ellos rechazó. Con tantas razones para celebrar, esa fue sin duda una de las mejores fiestas que el ojiverde había tenido jamás. Pero eso era en el pasado y durante los últimos días había tenido que volver a centrarse en algo mucho más aburrido: deberes. Por desgracia se le había acumulado el trabajo en las últimas semanas, no había hecho ningún trabajo, ningún hechizo aprendido parcial y se había visto obligado a apartar su investigación sobre varios métodos capaces de curar a su madrina Alice. Aún así, no era considerado como el mejor estudiante de su generación por nada. En 2 días había terminado todos los trabajos pendientes e incluso había reanudado sus estudios. Por desgracia no había tenido tiempo para proseguir su investigación, pero era algo que pensaba rectificar después de la cita de hoy. Daphne se va a poner celosa, dijo Isaiah en un tono cantarín. La rubia estaba desnuda bajo las sábanas en el cuarto de su novio. Las últimas noches se habían dedicado a recuperar el tiempo perdido y haciendo actividades bastante subidas de tono. Harry resopló mientras se vestía. ¿Por qué? No es como si estuviera siendo infiel. Algunos podrían estar en desacuerdo contigo. ¿Algunos como tú?, preguntó con una sonrisa descarada. Hace tiempo que he asumido que tengo que compartir. Yo ya tengo mi lugar como amiga de la infancia, pero Daphne cree que esa chica está intentando robarle su lugar. Harry estaba desconcertado. ¿Qué lugar? Ya sabes, la de chica en apuros, rescatada por el bello príncipe, dijo dramáticamente. Harry resopló de nuevo. Por favor, Daphne es la que menos debería preocuparse, sobre todo porque estamos comprometidos. Isaiah hizo una ligera mueca. Aún le fastidiaba el no poder estar comprometido con su novio, todo porque el bastardo, que por desgracia era su padre, jamás aceptaría de buena gana concederle su deseo. Maldito sea el bastardo de Lucius. Aún así no cambia el hecho de que esa chica esté interesada en ti, insistió. Isaiah tiene 12 años, la misma edad que los 2 idiotas que por desgracia son nuestros hermanos. Soy muchas cosas pero unas altacunas no, dijo tranquilamente mientras se ponía una camisa de color verde. Además, Hermione no está interesada en mí de esa forma, es más como mi hermana pequeña. Eso es lo que tú te crees, siguió con el mismo tono burlón. Harry suspiró de buena gana. Mira, aunque fuera el caso y fuera una cita romántica, tendría que aguantar a sus padres mirándome con ojos de águila, por no decir que Neville y Frank estarían siguiéndonos todo el día. ¿Te imaginas una cita así?, finalizó con ironía. Solo de imaginarse a Harry sudando la gota gorda mientras que en el fondo estaban unos padres mirándolo con ganas de matarlo, le daban ganas de reírse a carcajadas. Vale, no es la mejor idea para una primera cita. Admisión entre risas. Harry irritante. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a ir a casa de Daphne para ayudarla a acabar los deberes de verano. Roger, Blaise y Cedric también vendrán. Cedric fue una adición reciente a su pequeño grupo de amigos. Aún no estaba dispuesto a desvelar todos sus secretos a él, no sin consultar a su abuelo primero, pero aún así no había nada de malo en entablar amistad para ver qué tipo de persona era. En el campo de Quidditch podía confiar en él para que cogiera la snitch, pero como persona no sabía por completo qué pensaba o qué ideales tenía.
La razón por la que sus amigos no le habían pedido ayuda a pesar de que sabían que ya había cumplido los deberes y que aceleraría mucho más el trabajo, era porque sabían que el ojiverde tenía más trabajo pendiente aparte de los deberes de la escuela. ¿Y la tía Sisi?, preguntó curioso. Dijo que había quedado con alguien, algo sobre reparar una relación rota, aunque no me ha dicho mucho más, confesó un poco preocupada. En su pequeña familia peculiar no existían los secretos, excepto los de Salazar, pero a saber lo que eran, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un mago milenario, por eso se preocupa un poco cuando su madre no le decía nada. Raro. Bueno, ya nos lo diré cuando sea el momento. Contestó antes de mirarse a sí mismo. Llevaba su atuendo estándar Magel cuando salía a la calle, unos pantalones y deportivas negras con una camisa verde esmeralda y una chaqueta de color negro con las mangas anchas por encima, su varita colocada en la funda de su brazo derecho. Hacía mucho que había renunciado a domar su peinado, era demasiado rebelde aunque Daphne y Esaya insistían en que así le quedaba mejor. Harry se asomó encima de la cama y le plantó un largo beso a su novia. «Nos vemos esta noche», dijo Esaya con una sonrisa. «Hasta esta noche», se despidió antes de asomar el brazo encima de la ceste donde dormía Silena y dejarla arrastrarse debajo de su manga, cogió su mochila al lado de la puerta y salió de la habitación. «¿Cuál es el plan de hoy?», pregunta Silena. «Hermione me mandó una carta ayer pidiéndome si quería ir a hacer las compras con Neville, Augusta, Frank, sus padres y ella. También quería aprovechar la oportunidad para conocer a sus padres. Eso, y me ha comentado que quiere abrir una cuenta en Gringotts», le comentó mientras bajaba por las escaleras y se dirigía al salón. «Claro, y te has ofrecido a facilitarle el trabajo». Harry casi podía imaginarse a su amiga sonriendo. Solo a darle unos consejos sobre cómo tratar con los goblins. Si los magos fueran más educados con ellos, sus vidas serían mucho más fáciles y lucrativas. Harry sabía que Gringotts también se encargaba de varias inversiones por encargo, aunque generalmente eran los magos los que decían a dónde se invertía el dinero. Harry lo tenía mucho más fácil, confiaba en sus gerentes de cuentas en invertir su dinero en el lugar correcto, a cambio les daba una buena comisión y todos ganaban. Si hay algo que Harry había aprendido en los últimos años es que los duendes tenían un talento insuperable para los negocios. El ojiverde se acercó a la chimenea y cogió un poco de polvo desde un cuenco colgado al lado antes de entrar dentro de la chimenea. Silena gimió bajo su manga sabiendo lo que les esperaba. «Caldero chorreante», gritó antes de tirar los polvos en el suelo. En una llamada de fuego verde, el pelinegro desapareció. En el famoso pub del callejón Diagon, una chimenea explotó en llamas verdes y de dentro de estas emergió Harry. Quitándose el polvo de su chaqueta, salió de la chimenea y empezó a mirar entre la gente del local. Acosar, el ojiverde apenas tuvo tiempo de girarse y coger a una chica de 12 años entre sus brazos, sacándole una carcajada. «Hola Hermione», dijo mientras rompía el abrazo de la chica, «felicidades por ganar la final. Vi los comentarios de la final en el periódico, vas a jugar en la Copa del Mundo Profesional, felicidades. ¿De verdad quieres ser Sanner? ¿Cuándo vas a...?» Harry le interrumpió cuando la vio se puso roja poco a poco. «Guau», respira Hermione, «tenemos todo el día para hablar», se burló. La morena se sonrojó avergonzada y no tuvo tiempo de replicar. «Harry, felicidades por ganar la copa». Ambos se volvieron hacia un chico de ojos maranes y sonrisa amable. Detrás de él se encontraron su padre y su abuela junto a una pareja que no reconoció. «Hola Neville, Frank, Augusta». Saludó mientras le daba la mano a su pseudo hermano pequeño y al hombre antes de darle un beso en la mano a la anciana. «Felicidades Harry, algunos ya te están aclamando como el próximo mejor cazador del mundo», dijo el patriarca Longraten. «Disculpad, creo que no nos han presentado», dijo el hombre desconocido seguido por su mujer. «Harry, te presento a mis padres, Stan y Emma Granger». El ojiverde les tendió la mano a ambos. «Un placer». «El placer es nuestro, te lo aseguro, no podemos agradecerte lo suficiente por haber salvado a nuestra hija», dijo Emma abrazando a Harry para su gran incomodidad. «¿Salvado?», pregunta Frank.
Neville y Hermione vieron un poco incómodos al recordar el incidente, pero la viuda Longbottom no tuvo problemas para explicarle el incidente. El año pasado en Halloween, un troll logró colarse en la escuela y estuvo a punto de matar a Hermione y Neville. Gracias a Dios que Harry logró derrotarlo. En serio, es que la posición de Dumbledore como director es solo de adorno. ¿Cómo pudo ocurrir algo así sin que él lo supiera? Gritó indignado. ¿Qué, Frank? Augusta, por favor, estamos llamando la atención, señaló Harry entre susurros. Los demás se giraron y vieron que la mayoría de los clientes estaban mirando al grupo con sorpresa, felicidad y admiración. Las personas cercanas que habían oído a la anciana despotricar estaban mirando al ojiverde con los ojos como platos. Harry decidió hacer una retirada rápida antes de ser inundado por los fans. Se había fijado en los diferentes carteles de promoción donde se veía junto a una foto todo el equipo con la copa que les entregaron hace varios días. Harry era muy consciente de que era ahora una estrella del Quidditch y que tendría que acostumbrarse a tratar con los fans, pero aún así prefería evitarlos cuanto más mejor. El grupo se dirigió a la parte más honda del local donde el ojiverde tocó varios ladrillos de un gran muro. Al cabo de unos segundos, Stan y Emma vieron con fascinación cómo los ladrillos se retiraban poco a poco y dejaban a la vista el callejón Diagon en todo su esplendor. Creo que nuestra primera parada es el banco, ¿verdad?, dijo Harry despertando a los padres Muggles de su estado de fascinación. El grupo se dirigió recto hacia el banco Goblin, sin hacer caso de las varias personas que gritaban o se quedaban embobados mirando a Harry y en menor medida a Frank. Harry se paró de vez en cuando algún niño le pedía un autógrafo. Podía rehuir de sus fans femeninas pero tenía una debilidad para los niños. También observa divertido que varios de esos niños iban vestidos con el uniforme de la selección de Quidditch Sub-17 con los nombres escritos de varios jugadores del equipo en su espalda. Cuando pasó cerca de la tienda de Quidditch, vio que estaba hasta arriba de clientes pero no se quedó cerca para observar demasiado sabiendo que si lo veían iba a ser envuelto rápidamente por un mar de fans. No estaba siendo arrogante, estaba siendo realista, era la estrella del equipo y todo el mundo lo sabía. ¿Eres alguna especie de estrella deportiva, Harry?, preguntó Stan. Antes de que pudiera responder, Hermione se adelantó. Harry es el capitán del equipo nacional de Quidditch, ganó la Copa del Mundo Sub-17 hace unos días y el año que viene van a competir en la categoría profesional. Los Grangers se quedaron mirando al ojiverde con sorpresa, habían estado al lado de una celebridad y ni siquiera se habían dado cuenta. «Wow, realmente debes ser muy popular», exclamó Emma, más o menos. Concurso con una sonrisa. Estoy seguro de que los bares están hasta arriba durante los partidos, comentarios tan con una sonrisa. Como ávido fan del Manchester United, le encantaba reunirse con sus amigos en su bar y ver los partidos con ellos. ¿Por qué?, preguntó Frank. Sabía lo que era un bar, fue una vez que Alice y Lily para tomar algo pero no entendía qué relación tenía con el Quidditch. Ya sabes, para ver los partidos. ¿Cómo quieres que vean los partidos desde un bar?, réplica de Longbottom. Pues delante de la TV, ¿de qué otra forma va a ser? Los Longbottom se quedaron mirando a Stan como si le hubiera crecido una segunda cabeza mientras que Hermione veía un poco incómoda. Papá, en el mundo mágico no tenemos TV. Explicó la morena. ¿Cómo que no tienen televisión? Harry decidió explicárselo con mayor profundidad. Señor Granger, la magia y la electricidad no se mezclan bien. Los aparatos electrónicos tienden a explotar en presencia de la magia. La excepción son las radios y aún así es porque funcionan con poca electricidad. Stan vio un poco avergonzado y Harry decidió cambiar de tema. ¿Sabéis cómo proceder con los del banco? Stan se vio un poco confuso. ¿Es que hay alguna forma concreta de hablar con los Goblin? Creo que era, dijo mientras miraba a su hija para asegurarse de que había dicho bien el nombre de la raza de banqueros. Pues sí, la mayoría de los magos no se molestan en tratar a los Goblin con respeto y por ello no es que tengan muy buena relación con ellos, explícito. Pero por lo que él leyó, los Goblin son seres sanguinarios con los que uno no se puede fiar, dijo Hermione. Los Longbottom no dijeron nada pero estaban de acuerdo con la chica.
Para sorpresa de todo el mundo, Harry resopló. Sí, claro, y la opinión de esos libros no es para nada sesgada, dijo con desprecio. Hermione, antes de creerte un libro deberías verificar las fuentes para cerciorarte de ellas. He tratado con los Goblin desde que tengo 7 años y siempre me he llevado muy bien con ellos. Si hay alguien a quien le confiaría mi dinero para invertir, ese sería un Goblin. Los Longbottom abrieron los ojos en shock. Desde siempre habían pensado que no se podía fiar de los Goblin, pero aquí estaba Harry afirmando lo contrario. Por otra parte, Emma y Stan estaban de acuerdo con el ojiverde, preferían sacar sus propias conclusiones en vez de creer ciegamente lo que decía la opinión popular. Hermione por otra parte estaba indignada de que Harry pensara que la información de un libro podría ser incorrecta, pero se abstuvo de decir nada al ver que sus padres estaban de acuerdo con él. El grupo subió las escaleras del banco y los Longbottom se sorprendieron al ver a los guardias inclinarse delante de Harry. El ojiverde devolvió el gesto, rápidamente seguido por los Granger antes de entrar con el resto del grupo. Harry se acercó a uno de los mostradores donde reconoció a un duende que conocía muy bien. Saludos maestro Bloodfan, que tu oro siempre fluya, saludo con una sonrisa. El duende le devolvió la sonrisa. Saludos señor Potter, que tus bóvedas están siempre llenas. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Detrás de Harry los Longbottom observaron conmocionados cómo el duende hablaba con Harry en un tono respetuoso muy diferente del tono de desprecio que habían oído siempre cuando hablaban con ellos. Tengo varios asuntos con mis gerentes de cuentas, además mis acompañantes aquí tienen negocios con el banco también. Ya veo, voy a llamar a alguien para que lo acompañe. Silverclap, grito. Un duende se acercó y se inclina ligeramente frente a Harry, gesto que devolvió antes de darse cuenta de la vuelta. Quedamos aquí cuando acabemos, nos vemos luego, dijo antes de seguir a su guía. Los Longbottom junto a Hermione aún seguían conmocionados por lo que habían presenciado, por lo que Stan se adelantó y replicaban lo que había visto. Saludos maestro Bloodfan, que tu oro siempre fluya, dijo inclinándose. Se sentía un poco tonto, pero como decía el dicho, en Roma hace como los romanos. El duende se sorprendió brevemente por el saludo respetuoso, pero se recuperó rápidamente. Saludos, que tus bóvedas estén siempre llenas, dijo en tono cortés. Si antes los Longbottom estaban sorprendidos, ahora aún más. Hermione por su parte, decidió confiar en las palabras de Harry sobre los duendes. Harry y Silverclap caminaron por los corredores de Gringotts hasta que llegaron delante de la oficina del director. El ojiverde se despidió de su guía y llama a la puerta antes de entrar, asomando la cabeza por la puerta, sonriendo al ver a su tío honorario. Buenas tardes director Ragnarok, que tu oro. Déjate de rollos y entra de una vez, gritó con una sonrisa de oreja a oreja. Había conocido al chico desde hace años. Era el nieto de su mejor amigo y hermano de armas, no había necesidad de cortesías entre ellos, al menos, hasta que llegaran a los negocios. Harry acercó y cerró la puerta antes de dirigirse hacia el asiento frente a la mesa del duende. Felicidades por tu victoria en la Copa del Mundo, esto hay que celebrarlo, dijo mientras se dirigía hacia su gabinete y cogía una botella de whisky y 2 vasos. No sabía que era un fan del Quidditch, dijo un poco sorprendido. No lo soy, pero aún así una victoria es una victoria y hay que celebrarla, dijo mientras vertía el líquido ámbar en los vasos. Tío, soy menor de edad. No es que le desagradara la idea de beber whisky, pero no quería medirse en problemas. Para mí, si has matado a alguien eres oficialmente un hombre. Fue así cuando luchaba con tu abuelo y seguirá siendo así mientras viva, al menos en Gringotts, dijo cogiendo el vaso y tendiéndolo para hacer un brindis. Harry alarmantemente y cogió su vaso. Estuvieron hablando un rato mientras esperaban a los otros gerentes, comentando los entrenamientos y los partidos. Quizás Ragnarok no fuera un aficionado al deporte, pero sabía cómo se jugaba y podía apreciar una buena maniobra cuando se hablaba de ella. Pero todo tenía que acabar, por lo que cuando los otros Goblin llegaron, dejaron los vasos y se concentraron en el asunto que los preocupaban. En primer lugar me gustaría hacer un depósito, dijo mientras sacaba un pergamino de su mochila y se lo tendió a sus gerentes.
Los cuatro leyeron el pergamino y abrieron los ojos como platos. 100.000 galeones, exclama Ragnok. Ser un jugador de Quidditch internacional es un trabajo muy lucrativo, comentario el chico con una sonrisa astuta. Los duendes sonrieron de la misma forma. Entonces, ¿cómo quieres proceder? Me preguntó el director. Me gustaría dividir esa suma entre mis 4 bóvedas si no es molestia. Tener 4 gerentes era bastante problemático, sobre todo cuando podían obtener ingresos manejando el dinero que les daban obteniendo beneficios. Por ello, Harry tenía que ir con cuidado y dividir su dinero para que ninguno de ellos se pusiera celoso. Era mejor tenerlos contentos para que hicieran un mejor trabajo. Dentro de Gringotts había 2 tipos de cámaras acorazadas, las bóvedas, estructuras cilíndricas de 8 metros de largo y 3 metros de diámetro. Las criptas, estructuras cuadradas de 20x20 y 20 metros de alto. El dinero que le pertenecía o iba a heredar se dividía entre 4 familias. Estaban las criptas de las casas Dracomila, Peverell y Black, que eran mucho más grandes que una bóveda y se podían almacenar las reliquias de la familia además de varias cosas. En el caso de la familia Slytherin, bueno, no tenía una bóveda, ni siquiera una cripta, tenía un panteón. Algo así como una construcción enterrada en el fondo de Gringotts que era como 20 veces el tamaño de una cripta. Como Lord Peverell y Dracomila, podía acceder y ceder el control de su dinero sin problemas. Por desgracia, como heredero Black y Slytherin, el control sobre el dinero de la familia era mínimo. Había conseguido cortarle el acceso a Lucius Malfoy y a la bóveda Black pero no podía coger ni un solo nut de la cripta. Por ello, había pedido que abrieran 4 nuevos bóvedas para poder manejar sus finanzas de forma equitativa. También tenía un problema con su abuelo. Nada grave, era solo que no le permitía gastar ni una moneda. Consideraba que como su abuelo era su deber echarlo a perder y pagar por sus necesidades. Había discutido con su abuelo muchas veces por ello, pero Salazar no quiso saber nada, hasta que se graduara, iba a pagar por todo. Con todo ello, había sido más fácil abrir 4 bóvedas y poner unos ingresos iniciales antes de cederle el control a sus gerentes. Así todo el mundo estaba contento. Bien, vamos a dividir estos ingresos equitativamente. También está la cuestión de los contratos, dijo Ragnok. ¿Qué contratos?, preguntó sin entender. Como tu abuelo está ahora ausente, me ha cedido el permiso para firmar en su nombre. Tengo una pluma cargada con su sangre para firmar los contratos necesarios, explícito. Si esta no era una prueba irrefutable de que su abuelo confiaba en los duendes con su vida, no sabía qué más lo haría. En cuanto a los contratos, tienes varias peticiones para patrocinar. Espera un momento, dijo mientras sacaba una carpeta que estaba llena hasta arriba y la abrió. La empresa de Scoubes Nimbes y su nuevo modelo de Scoube, Beertwin y su nueva cerveza de mantequilla y whisky, EMC Pouchencom y una pomada para el picazón de culo. Ragnok levantó la cabeza y miró a todo el mundo con una cara en blanco. Vamos a hacer como si no hubiera dicho nada, dijo antes de coger el contrato y quemarlo con un hechizo. Durante los próximos 30 minutos, los 5 revisaron varios contratos, descartando los que eran francamente ridículos o los que no eran adecuados desde su punto de vista. Harry era una estrella de Quidditch y tenía que ir con sumo cuidado con estas cosas para no ser ridiculizado. Los medios de comunicación tendrían un día de campo para ridiculizarlo. Bien, el próximo es una demanda de la señorita Emilia Dorian para financiar su investigación. Empezó el director mientras revisaba el contrato. Es la hechicera que ha creado los espejos de doble vía y pide fondos para mejorarlos. ¿Espejos de doble vía?, preguntó el chico. Ragnok ascendió. Es un espejo mágico el cual permite la comunicación entre 2 personas aunque éstas estén alejadas la una de la otra sin importar la distancia, explícito. ¿Por qué pide financiación? La señorita Dorian intentó abrir una tienda en el Callahan Diagon pero por desgracia, sus espejos no se vendían bien y tuvo que cerrar. Actualmente está trabajando en el ministerio en el departamento de accidentes y catástrofes mágicas como desmemorizadora.
Aún fabrica los espejos y los vende por correo, pero sus ingresos son mínimos y pide fondos no solo para la investigación sino también para no tener que trabajar mientras lo hace. Ya ha patentado sus espejos a través de la ICW y está dispuesta a darle el 49% de las ganancias y acepta financiarla, explicó el director. No veo qué interés tiene financiar un proyecto que está claro que no interesa a nadie, dijo Iliar, gerente de la casa Black. Pienso lo mismo, mejor no perder dinero que podría invertirse en algo mejor, segundo Regar, gerente de los Dracomila. Aún así, quizás podría inventar algo mejor, es algo a considerar. Replicó Rukur, gerente de los Peverell, en desacuerdo. Los tres empezaron a discutir y pronto Ragnok se sumó mientras Harry se ponía a pensar. Los espejos le grababan mucho a los teléfonos móviles de los Muggles. Supuso que esta mujer era nacida Muggle o una mestice. El ojiverde estaba muy agradecido con su abuelo por haberle introducido al mundo Muggle. Harry consideró que, si bien no una eminencia, podía moverse e interactuar con los Muggles sin levantar sospechas. Los espejos eran una gran idea, era una pena que no fuera bien recibida por el resto de la comunidad mágica. Supuso que la falta de publicidad y la falta de gente usándolos era la razón por la que se vendían tan poco. De nada servía el espejo si solo podía comunicar con una sola persona, quizás si lograra aumentar el número de espejos con el que se podía comunicar. Hablando de Muggles, esto le recordó la conversación que tuvo con el señor Granger hace unos momentos. La diferencia entre las dos sociedades era bastante grande, aunque no sorprendente. La sociedad mágica se había estancado bastante desde que se promulgó el Estatuto del Secreto. Aún así, la comunidad mágica podría sacar muchas buenas ideas de los Muggles si tomaran el tiempo para observarlos mejor. La idea de un grupo de personas reuniéndose en el caldero choreante para ver un partido de Quidditch le resultaba muy atractivo. Tiva. Un momento. Harry abrió los ojos de par en par mientras las ideas empezaban a formarse. Miró el contrato de nuevo y sonriendo de oreja a oreja. Señor Granger, le debo una, pensó por dentro. Disculpad, gritó interrumpiendo la disputa entre los cuatro Goblin. Creo que voy a financiar su proyecto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Podrías darnos una buena razón? Preguntó Ragnok. 20 minutos después, con el resto de los contratos revisados, Harry sale de la oficina del director con una sonrisa satisfecha. En la oficina se encontraba actualmente la definición gráfica de Codicia. Los cuatro Goblin estaban sonriendo de oreja a oreja mientras que sus ojos brillaban de felicidad. Ragnok exclamó en voz alta lo que todos pensaban. Ese sangriento niño nos va a hacer ricos. Harry se encontraba en estos momentos tomando un helado en la heladería de Florian Fortescue junto con los Longbottom. Los Granger seguían en la librería Flourish and Bloods mirando más libros, sobre todo Hermione. Después de acabar sus asuntos en Gringotts fueron a hacer las compras para el próximo curso escolar mientras que las dos familias le contaban al ojiverde cómo había les fue. Los Longbottom tuvieron que reconocer que, una vez se les trataba con respeto, los Goblin resultaban ser mucho más considerados con ellos, sobre todo si seguían el protocolo y las formas Goblin. En cuanto a los Granger, Stan había decidido hacer caso a las palabras de Harry y había depositado más dinero de lo que pretendía para que los Goblin no manejaran. Cuando el nuevo gerente de dicho dinero supo que esta acción se debía a la recomendación de Harry, le aseguró a Stan que iba a hacer lo mejor que pudo para sacar provecho de sus invenciones. Los 7 fueron a ver a Madame Molkina por unas nuevas túnicas para la escuela, pasaron por la Batique de Slag and Titer para reponer sus ingredientes para pociones y finalizaron el recorrido a la librería donde los Granger estaban en estos momentos. Harry había salido querido de ahí lo antes posible. En el establecimiento se encontraba Gilderoy Lockhart firmando y presentando su nuevo libro. Cuando el maldito rubio vio a Harry entrar, había intentado que le hicieran una foto con él, pero Harry se escabulló rápidamente de la tienda. Ya vendría otro día cuando no estuviera. El grupo quiso tomar algo y se fueron a la heladería. Por desgracia dicha heladería estaba a solo 2 edificios de la tienda de objetos de calidad para Quidditch.
Todos los fans del deporte que salían de la tienda y venían en su dirección podían ver fácilmente a Harry en la terraza, por lo que no tardó en formarse un evento de firmas improvisado para gran fastidio del ojiverde. A pesar de ello, se obligó a sonreír y ser amable con sus fans. La situación dura 15 minutos hasta que Harry miró suplicante a Frank en busca de ayuda. Por suerte para él, el patriarca Longbottom actuó y puso en marcha un encanto anti-intrusos y pudo tomarse un respiro mientras veía a la gente irse. Nota mental: aprender este encanto, aunque sea de nivel estasis. Gracias, dijo suspirando. No hay de qué, debe ser duro ser alguien tan conocido, dijo con un tono de burla. Un poco de atención está bien, sobre todo después de los partidos, pero esta atención continua me impide relajarme. ¿Cómo demonios hace Charles para soportar esto continuamente?, se pregunta en voz alta sacando unas risas de los tres. Neville perdió rápidamente su sonrisa mientras se ponía muy serio, pero aún así Harry podía ver la esperanza en sus ojos. «Harry, ¿ha encontrado una solución para curar a mi madre?», preguntó. «Neville», gritó Augusta indignada. «Neville, no es correcto atosigar a Harry», reprochó Frank. En el fondo tenía los mismos sentimientos que su hijo, pero no era correcto molestar a Harry de una forma tan flagrante, no a sabiendas que tenía una vida propia y otras ocupaciones. Neville bajó la cabeza un poco incómodo. «Lo siento». Harry sonriendo con tristeza. «Tranquilo, la verdad es que he estado bastante ocupado durante las vacaciones debido a los entrenamientos y no he tenido tiempo de seguir buscando. Pero ahora que tengo tiempo libre voy a reanudar mi investigación», asegurado. Los Longbottom sonrieron agradecidos. «Gracias Harry, por todo», dijo Frank. Harry emocionado por un momento, pero volvió a cambiar su expresión a una de gravedad. «Aprovechando este momento me gustaría hablaros de una cosa», comenzó. Los Longbottom, viendo al ojiverde, se pusieron serios. «Necesito saber si puedo confiar en vosotros». Los tres se sorprendieron por un momento, pero se recuperaron y Neville fue el primero en contestar. «Harry, puedes confiar en mí con lo que sea, aseguro. Me ha devuelto a mi hijo Harry, algo por lo que jamás podré pagarte», dijo Augusta. El tono y la implicación de sus palabras fueron respuesta suficiente. «Pase lo que pase, estaremos de tu parte, sin importar las consecuencias», dijo Frank. Harry parecía ligeramente y se estaba acercando. «En ese caso tengo que comentaros algo bastante preocupante. Solo tardó 5 minutos, pero fue tiempo más que suficiente para resumirles la situación: que Voldemort seguía vivo, que había poseído a Quirrell para intentar robar la piedra y sus sospechas sobre Dumbledore. Así que lo sabía», dijo Neville casi sin poder creerlo, pero los argumentos de Harry no dejaban lugar a duda. Peor aún, el involucrado en todo era el propio Voldemort. «Esa vieja cabra se ha vuelto senil con la edad, sabía dónde estaba todo este tiempo y no hizo nada», gritó indignado Augusta. «Por lo que la razón de todo esto era probar a Charles. No puedo lograr entender por qué tiene que ser él la persona que lo detenga», comentó Frank reflexivo. «Mi suposición es que Dumbledore cree que puesto que Charles lo detuvo una vez, es el que tiene más probabilidades de vencerle definitivamente». «¿Tienes idea de cómo conseguir mantenerte vivo?», preguntó el patriarca. El ojiverde negoció con la cabeza. «Mi abuelo se ha ido del país en buscando pistas sobre el tema, pero no sé cuándo volverá», concurso antes de tomar su resolución. «La razón por la que puse en duda tu confianza fue porque las cosas se van a agitar en el futuro y necesito a personas de confianza. La guerra se avecina y no puedo confiar en Dumbledore y sus tonterías sobre el perdón», dijo con desprecio. Los Longbottom se sorprendieron inmensamente al oír el tono del ojiverde. Frank se quedó mirando unos instantes a Harry en silencio hasta que decidió hablar. «Tengo 2 preguntas. La primera es sobre la identidad de tu abuelo y la segunda, cuando te refieres que el perdón es una tontería, ¿podrías ser más concreto?», preguntó cuidadosamente. Harry se paró unos instantes para pensar. No podía decir el nombre de su abuelo sin su permiso, pero aún así juzgó que no había daño en decir su apodo. «Mi abuelo es la persona que me salva de morir hace 8 años, todos lo conocen como Jaidres», dijo dejando en shock a los Longbottom. «En cuanto al perdón, pienso que no hay ningún punto en perdonar a alguien que no se arrepiente de sus actos.
La mayoría de los mortífagos no son personas, son animales que se regodean del dolor de sus víctimas. Por eso creo que el punto de vista de Dumbledore es estúpido. Un animal rabioso no lo encierras pensando que se arrepentirá. Los sacrificios, dijo en un tono helado y sin escrúpulos. Augusta se recuperó y miró a Harry un poco recelosa. Algunos podrían pensar que tu opinión es un poco extrema. Harry resopló. ¿De verdad? ¿Me está diciendo que de verdad perdonaría la vida a Bellatrix Lestrange? La pregunta dejó muy tensa a la viuda. Harry se giró para mirar a Frank. Tú mismo viste a esos 4 mortífagos cuando os torturaban a ti y a la tía Alice con una sonrisa en la cara. ¿Realmente piensas en ellos como personas? Neville puso una mano encima de la de su padre mientras que Augusta tenía una expresión de rabia en la cara al recordar los últimos 10 años donde tuvo que ver su hijo y hija en ley en el ala permanente de St. Mungo's. Frank por su parte, cerró los ojos y suspiró. No, no puedo. Por mucho que me disguste decirlo tienes razón, dijo con tristeza. Harry se veía culpable pero era necesario decir la verdad los necesarios de su lado. No soy alguien que disfruta matando, admitió sorprendiendo a los 3. Sí, he matado, en realidad la mayoría de las muertes en la escuela y los encarcelamientos de los miembros de la facción purista fueron debido a mi intervención y la de mi abuelo. Fuiste tú. Hubo sospechas de que los accidentes habían sido asesinatos encubiertos pero jamás pensé que tú, Augusta tragó con fuerza. Eran niños Harry, ¿cómo has podido? Harry no llegar quería a esto pero se vio obligado. Les contó cómo era en realidad la casa Slytherin antes de que llegara. Decir que los 3 se sorprendieron fue un eufemismo. Pues ya ves, no eran tan niños como usted cree, finalizó. Los Longbottom estaban horrorizados. Está claro que no sabían ni la mitad de los más oscuros secretos del país. ¿Cómo ha podido pasar delante de las narices del propio director? Es inaudito. Frank y Neville no dijeron nada pero en el fondo también estaban tanto conmocionados como asqueados. Ahora entendéis por qué hice lo que hice. Mi abuelo me dijo una vez, el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. Dumbledore no hizo nada durante la guerra hace más de una década y cientos de personas murieron por ello. Todo porque iba en contra de su filosofía del perdón, el camino de la luz y el bien mayor. No pretendo ser un monstruo, pretendo hacer lo que es necesario para proteger a mis seres queridos. Hizo una pausa para dejar que los 3 reflexionaran en sus palabras antes de volver a hablar. Después de todo lo que os he contado, ¿puedo seguir confiando en vosotros? Los adultos se quedaron en silencio dudando, pero Neville no tuvo ese problema. Confío en ti, dijo con una mirada decidida. Neville. Augusta no podía creer que su nieto realmente estuviera de acuerdo en confiar en Harry después de lo que le habían contado. Madre, estoy con Neville en esto. Harry me curó y está gastando su tiempo para encontrar la forma de curar a Alice. Tenemos una deuda con él ya demostrado que no es un asesino de masas, es un hombre con un propósito claro. Quizás sus métodos pueden resultar cuestionables pero tiene buenas intenciones, concurso el patriarca. No conocía a Harry tan bien como su hijo y sabía que era bastante reservada con sus secretos pero parecía que estaba dispuesto a compartirlos con ellos, o en algún momento en el futuro. Augusta reflexionó durante un rato. Estaba de acuerdo con el chico en que la política de no matar a Dumbledore había sido contraproducente durante la guerra. La evidencia de que la vieja cabra no era tan buena persona como todo el mundo pensaba había sido otra cosa en la que pensar. Pero lo que la hacía dudar era sobre lo que había hecho con los puristas, matarlos. Augusta se había sentido indignada, pensaba que los hijos no debían heredar los pecados de sus padres. Por desgracia, parecía que ese fue el caso con un gran número de chicos en Hogwarts, un montón de chicos que estaban ahora, muertos, encerrados o desaparecidos. Aunque pensándolo mejor, Hogwarts no había estado tan bien desde hace años. Las 4 casas tenían ahora una buena unidad, los viejos rencores y prejuicios, si bien no desaparecidos, estaban al mínimo histórico. Harry había tratado con los intolerantes de Slytherin y se hizo con el control antes de instigar a abrirse más con las otras casas. Además,
Augusta ahora veía el por qué tantos partidarios de la facción purista del Visengamot habían caído y como la facción neutral había obtenido tanto poder, había sido cosa de Harry y Jaidres. Si bien algunos podrían calificar tus métodos como oscuros, a Harry no se le perdió el tono burlón de la anciana, cosa que le hizo sonreír. No puedo negar los resultados. Tu abuelo y tú habéis conseguido más en 4 años que Dumbledore en toda su vida. Cuando Neville me contó en su primera carta que en las comidas los alumnos de las diferentes casas se mezclaban entre las mesas, casi no me lo podía creer, sobre todo en el caso de los Slytherin. Supongo que confiar en alguien que no cree en la discriminación o la supremacía de sangre no es algo de lo que me voy a arrepentir, finalizó con una sonrisa. Harry suspiró aliviado antes de sonreír. Gracias. Frank sonriendo de forma burlona mientras miraba a Harry. Bueno, creo que deberíamos relajarnos un poco. Toda esta conversación tan seria me está cansando, necesitamos reírnos un poco, dijo mientras sacaba su varita. Harry se puso pálido. No, oh sí, Frank. No me hagas esto, gritó el ojiverde desesperado. Lo siento, Harry, es por el bien mayor, dijo en un falso de tono solemne antes de caer el encanto anti-intrusos. Mira, es Harry Potter. Rápido, dame una pluma. Oh Dios mío, está tan bueno. ¿Crees que va a firmar mis bragas? Harry se estremeció de miedo antes de mirar a Frank de mal humor. Te odio. Los Longbottom se rieron mientras observaban al ojiverde firmar autógrafos y sonreír a sus fans, sobre todo cuando eran chicas. El pobre Harry estaba harto de sus intentos de ligar con él. Si bien le gustaba la atención femenina, no buscaba algo espontáneo con algún fan al azar, sobre todo cuando estaba prometido con Daphne y saliendo con Isaiah. Lo peor vino cuando el ojiverde notó los varios flashes de las cámaras apuntando hacia él. Tuvo que forzarse a sonreír aún más y reprimir el inmenso fastidio que sentía en esos momentos. Al menos se consolaba pensando que lo miraban por ser Harry Potter, el cazador estrella del equipo de Inglaterra y no Harry, el hermano del niño que vivió. Un tirón en su manga izquierda le hizo girar la cabeza, sonriendo de oreja a oreja a ver a una pequeña pelirroja que no había visto en mucho tiempo. Acosar, gritó la pequeña Rosie levantando los brazos, queriendo que la cogiera. El ojiverde sin pensarlo la cogió por debajo de los brazos y la puso sobre su regazo y se abrazaron con cariño. Hola Pic. Cuando se separaron un poco, Harry notó que la pequeña iba vestida con una túnica de Quidditch con los colores de Inglaterra. Veo que te ha gustado mi regalo, dijo con una sonrisa. Sí, mi hermano es el mejor jugador de Quidditch del mundo mundial, afirmó rebotando sobre su regazo con excitación infantil. Todos en la mesa se rieron divertidos por el comportamiento de la pequeña niña. ¿Has venido sola?, preguntó Harry. No era raro ver a niños deambulando solos por el callejón Diagon. La gripe roja era algo muy fácil de usar. La niña meneó la cabeza. No, papá y mamá están en Rosado. Todos giraron la cabeza y vieron a una versión mayor de la pequeña. Te he dicho 1000 veces que no corras. Toda la furia que pudiera sentir fue sofocada cuando vio a su pequeño niño en el regazo de su hijo. Hola. Hola, dijo en un tono plano. El ojiverde seguía sin saber cómo comportarse o qué sentir con respecto a sus padres biológicos. Lily se quedó mirando a su hijo unos instantes sin saber qué decir hasta que vio con quién estaba sentado. Oh, hola Frank, es bueno verte, dijo con una sonrisa. Señora Potter, dijo en un tono plano. Frank estaba muy disgustado con sus antiguos amigos, no solo por la forma en la que trataron a su primogénito sino también porque, mientras él y su mujer estaban en coma, Lily no hizo nada para cuidar o visitar a Neville. Era cierto que el chico tuvo a su abuela pero habría sido conveniente tener una figura materna. Lily como la madrina del chico lo había ignorado por completo así como sus obligaciones con él. La pelirroja se veía incómoda y no dijo nada más. La tensión habría aumentado pero por suerte 2 personas vinieron, sin saberlo, a salvarla. Harry Potter, dijo uno, rey de las serpientes. Siguió al otro, maestro de la enfermería, señor de los bromistas, azote de los idiotas, y ahora, campeón del mundo de Quidditch. No somos dignos / campeón del mundo de Quidditch, no somos dignos.
finalizando a la vez poniéndose de rodillas e inclinándose dramáticamente, cosa que hizo reír al ojiverde junto a su hermana pequeña y pseudo hermano mientras los adultos se quedaban mirando al par sin poder creérselo. Fred, Georg, es bueno veros. Saludo divertido. Lo mismo digo amigo, o habríamos dicho, te encontramos aquí. Intento corromper a uno de los leones de nuestra casa. Neville, ¿acaso te estás pasando al lado oscuro? Neville entre risas siguió con la broma. Me lo estoy pensando, si así no tengo que soportar a los tontos de Ron y Charles creo que voy a tomar su oferta. Fred y Georg soltaron un grito indignado, completamente falso. ¿Cómo te atreves? Ron, un idiota, sacrilegio. No vamos a tolerar que difames a nuestro hermano y su buen amigo de esa manera. No son tontos. Lily, que seguía observando toda la escena, estuvo de acuerdo en silencio. No le gustaba que insultaran a su hijo. Son idiotas, vagos, glotones, arrogantes, pero tontos no. Esa palabra no está a su altura. Finalizando sacándole unas risas a todos en la mesa, en cuanto a Lily parecía que se hubiera tragado un limón. Acosar. Todos se giraron y vieron a Hermione y con sus padres, detrás de ellos estaba el resto de las familias Potter y Weasley. Ya era hora. ¿Es que querías comprar todos los libros de la tienda? Broumó Neville. La morena se sonrojó pero no dijo nada, aunque por el resoplido que soltó Stan, Harry y Neville estaban seguros de que lo habría hecho si pudiera. Es bueno verte del nuevo, Harry. Un hombre pelirrojo se acercó y le tendió la mano. Lo mismo digo, señor Weasley, dijo mientras le saludaba sin moverse de su asiento, aunque notó que el hombre tenía un ojo morado. Papá, ¿qué haces? Es una serpienta, gritó Ron. Ron, te consiento que le hables así, dijo Molly Weasley en un tono peligroso. Pero mamá, es verdad. Los Slytherin no son de confianza, solo mira lo que le ha hecho a papá el viscoso de Malfoy, insistió. Ron, ya es suficiente. Mis problemas con Lucius no tienen nada que ver con el chico, dijo enfadado. Arthur empezaba a hartarse del comportamiento de su hijo pequeño. Fred y Georg siempre habían hablado muy bien del chico a pesar de que Percy tenía problemas con él, pero aún así, sobre todo teniendo en cuenta que les había salvado la vida a sus hijos, el patriarca Weasley siempre pensó que Harry era una buena persona. Claro que tiene que ver, está saliendo con su hija, gritó a pleno pulmón. Los de las mesas alrededor de ellos y los fans que se habían mantenido al margen cuando llegó el grupo se quedaron mirando a Harry con ojos incrédulos. Los del grupo que no conocían ese pequeño dato también se le quedaron mirando incrédulos, ninguno más que los padres del chico. Harry, ¿es verdad?, preguntó la madre pelirroja con el ceño fruncido. Harry se les queda mirando con una cara neutra. No veo cómo eso es de vuestra incumbencia. Las palabras de su hijo golpearon a Lily como un martillo, pero su marido no tenía problemas en volver a la carga, pero no estaba saliendo con Daphne Gringotts. Harry ascendió. Sí, y Daphne sabe de mi relación con Isaiah y está perfectamente bien con ello. Añadido. Estás saliendo con dos chicas a la vez, exclamó el patriarca Potter solo para obtener un asentimiento de su hijo. En lo más profundo de su ser, James Potter estaba en conflicto. Por una parte Harry estaba saliendo con la hija de un mortífago y por otra había conseguido lo que siempre había deseado cuando estaba en la escuela, tener más de una pareja. Bah, a quien quería engañar, oficialmente se sentía como el padre más orgulloso del planeta. Hola, se quejó cuando su mujer lo pegó, ni siquiera se atrevió a preguntar el por qué. Lo más seguro es que su sonrisa de oreja a oreja fuera suficiente para que Lily supiera en qué estaba pensando. La mujer volvió a mirar a su hijo. Harry, no puedes salir con dos chicas a la vez, mal. ¿Sabe siquiera quién es realmente su padre?, preguntó preocupada. De todas las personas con las que podía salir su hijo, tenía que ser la progenie de uno de los mortífagos de confianza del Señor Oscuro. Harry frunció el ceño enfadado. Sí, lo sé, y no me importa, tampoco es como si a ella le gustara tenerlo como padre. Esa ya es mi amiga de la infancia, ya ha estado conmigo desde hace años. Daphne también es su mejor amiga, por lo que tampoco es como si hubiera problemas en nuestra relación. La madre de Harry se quedó con la boca abierta intentando formular palabra,
En vano. Nadie se atrevió a decir nada más aunque Ron y Charlus miraban al ojiverde, el primero con asco y el segundo con odio. Supongo que debería irme, la tensión está resultando bastante incómoda. Pero Harry, si nos acabamos de ver, se quejó la pequeña pelirroja. El ojiverde sonoro y besó la cabeza de su hermana pequeña. Lo siento, Rosie, tendremos que vernos en otra ocasión, dijo antes de depositar a la chica en el suelo. Rosie estaba haciendo un puchero tan adorable que casi hizo que Harry reconsiderara su decisión, pero se mantuvo fuerte. Nos vemos el 1 de septiembre en la estación, se despidió antes de darse la vuelta y dirigirse de vuelta al caldero chorreante. El grupo se quedó en silencio observando cómo Harry se marchaba hasta que los gemelos rompieron el silencio. Bien hecho, Rani, dijeron mientras observaban con malos ojos a su hermano pequeño. Oye, yo no he hecho nada. Solo he dicho Ron, cállate. El tono de Arthur paró en seco a su muerto hijo de miedo, no quería ver a su padre enfadado. El pelirrojo se volvió hacia los Potter, los Longbottom y los Granger. Nosotros ya nos vamos, creo que tenéis varias cosas de las que hablar, dijo antes de despedirse y volver hacia su hogar junto con toda la familia. Nosotros también nos vamos. Ha sido un placer, Frank, dijo antes de irse. Sam quería quedarse un poco más, sobre todo por su hija, pero sentía la tensión en el aire y sabía mejor que inmiscuirse en asuntos de otra familia. Finalmente, los 3 Longbottom y los 4 Potter se quedaron solos. Aunque no sé cuál es el problema entre vosotros, sí sé que la habéis cagado ya lo grande, dijo Augusta. Como siempre, la mujer no tenía pelos en la lengua. Jane suspiró. Lo sabemos, Augusta, lo sabemos. A su lado, Lily seguía mirando con añoranza el lugar por donde su hijo se había ido. James, ¿te importaría explicarnos qué coño habéis hecho estos últimos años? La pregunta de Frank era muy vaga, pero Jane sabía a qué se refería. A Harry, a Neville y posiblemente a Hydres, si es que quería una explicación muy detallada. Esta no iba a ser una conversación agradable. Capítulo 16. Nueva hermanita. Pasaron 2 semanas desde que Harry fue al callejón Diagon, 2 semanas que pasaron demasiado rápido en opinión del ojiverde. Había usado todo ese tiempo buscando en la extensa biblioteca de la mansión Slytherin una cura para la locura de Alice Longbottom, sin resultados. Incluso había dejado de lado sus estudios en la magia parcel y había renunciado a varias horas de sueño. Isaiah y Narcisse habían estado bastante preocupadas debido a eso, pero no dijeron nada sabiendo lo importante que era para el ojiverde curar a su madrina. Por desgracia tampoco se comunicó con sus amigos ni con Daphne durante esas 2 semanas y Harry sabía que iba a tener que dar algunas explicaciones en cuanto llegaran. Harry estaba sentados junto a Isaiah que tenía a Silena en su regazo. Estaban en el tren, ambos esperando a que los demás llegaran. Habían decidido llegar temprano, sobre todo debido a que no querían encontrarse con un mar de fans pidiendo autógrafos. Aún así no habían podido evitar encontrarse con algunas personas que habían saltado de cabeza hacia el ojiverde en cuanto lo vieron. Por desgracia, debido a las directrices de su entrenador, Harry no podía espantarlos y tuvo que sonreír mientras estrechaba las manos y firmaba más autógrafos. Había días donde Harry se preguntaba si realmente valía la pena todas esas molestias. El sonido de la puerta del compartimento abriendo llamó su atención. «Vaya, pero si estás vivo», gritó Roger antes de entrar de golpe, seguido pronto por el resto del grupo. Daphne se sentó al lado libre del ojiverde y lo abrazó. Estaba preocupada. ¿Por qué has estado incomunicado estas últimas semanas? Isaiah dijo que estabas ocupado, pero no nos dijo con qué. La rubia sabía que no era debido a la tarea escolar, era un simple juego de niños para su prometido. Harry hizo una mueca. Sigo buscando la forma de curar a la tía Alice, hasta ahora no he tenido mucha suerte, dijo frustrado. Daphne le dio una sonrisa triste y un beso en los labios, cosa que lo animó ligeramente y le sacó una pequeña sonrisa. Gracias. Luego miró hacia adelante donde estaban sentados Blaise y Roger. Estaba a punto de lanzar un comentario cuando notó la ausencia de un chico al que se había acostumbrado a ver durante todo el verano. ¿Dónde está Cedric? Lo vimos con Chan. Lo más seguro es que esté en algún compartimento besuqueándose con ella.
contestó Roger. O recibiendo una paliza. Tengo entendido que no se han visto durante todo el verano y no le contó sobre nuestra aceptación en la Copa Sub-17. Siguió a Blaise mientras sonreía. Roger y Harry emularon la misma sonrisa sabiendo que el pobre desgraciado debía estar completamente azotado en estos momentos. Bueno, ya lo veremos luego, dijo Harry encogiéndose de hombros. Lo dudo, creo que lo han seleccionado como prefecto. Va a tener que asistir a una reunión informativa con nosotros, dijo Blaise. Harry abrió los ojos sorprendido. ¿Nosotros? Roger irritando con burla a su amigo. Oh, es verdad. A ti no te han nombrado prefecto, se burló mientras sacaba su insignia del bolsillo. Los otros imitaron el gesto. Harry los mira a todos con una expresión horrorizada hasta que su mirada se posó en Blaise. Hermano, ¿tú también? Blaise miró con tristeza. Lo siento, Harry, pero la ambición ha podido conmigo. Harry suspiró de tristeza. Tranquilo, lo entiendo, pero entonces su expresión cambió a una sonrisa taimada. En el hipotético caso de que me pilles haciendo algo que no debería, ¿cuánto costaría tu silencio? Blaise desarrolló la sonrisa. Me ofendes, hermano. Jamás te delataría. Harry luego pasó sus brazos por los hombros de sus chicas. ¿Y ustedes, señoritas, qué debo hacer para estar en vuestra buena gracia? Daphne y Esaiá empezaron a reírse. No necesitamos dinero, empezó Daphne, pero puedes pagarnos de otra forma. Siguió a Esaiá mientras Daphne y ella ponían una mano sobre sus piernas. Roger irritando. Bueno, en mi caso si ofreces dinero. Empezó, pero Harry lo interrumpió enseguida sin apartar la mirada de sus chicas. No me retrasa y yo no le diré a Elena Terpin que tienes una foto suya debajo de tu almohada. ¿Cómo coño sabes eso? Gritó provocando que los demás se rieran a carcajadas. Al cabo de unos minutos el tren empezó a moverse y los cuatro de Harry tuvieron que cambiarse y irse a la reunión de prefectos con los demás. Harry miró al lado donde Esaiá había colocado a su familiar. ¿Quieres ir a dar una vuelta? La serpiente emplumada estaba enroscada sobre sí misma y levantó la cabeza un poco mientras abría los ojos. No, gracias, prefiero quedarme aquí durmiendo, te guardaré el compartimento para cuando vuelvas. El ojiverde avanzando y salió del compartimento, puso un encanto repelente en la puerta del compartimento, no queriendo que mucha gente despertara a su amiga y se encaminó por los pasillos. Mientras andaba por el tren, la gente en los compartimentos se levantaba para mirarlo pasar e incluso vio a algunas chicas suspirando o riéndose como colegialas. El ojiverde no les prestó atención y siguió vagando por el tren en busca de conocidos. Pero al final fueron los conocidos quienes lo encontraron. Oberlin, es Harry Potter, capitán del equipo de Quidditch de Inglaterra. No somos dignos. Al darse la vuelta, vio a dos personas inclinadas con la cabeza en el suelo. El ojiverde se hizo reír cuando reconoció a los dos pelirrojos, pero se calló de pronto y puso la expresión más seria que pudo. Caballeros, no es momento para bromas, dijo haciendo que los gemelos Weasley se levantaran de golpe. Hemos sido traicionados. Fred y Georg gritaron sorprendidos. ¿Traicionados? Empezó Georg. ¿Cómo puede ser? Siguió a Fred. ¿Qué han podido hacer para? No. El pelirrojo tenía una expresión de horror en el rostro mientras miraba a Harry y se dio cuenta de que estaba solo, sin sus cuatro acompañantes habituales. El otro hermano no tardó en imitarlo. ¿Te refieres a qué? Harry asintió. Daphne, ¿es ella? Blaise. Harry asintiendo y bajo la cabeza solemne. Incluso Roger. No, gritaron a la vez los pelirrojos. Fred se tapó los ojos mientras se inclinaba hacia atrás. Prefectos, nuestros enemigos naturales. Siguió a Georg mientras se volvía a caer de rodillas. Harry avanzó y colocó una mano en los hombros de los gemelos. Tranquilizaos, amigos míos, he conseguido minimizar los daños y llegar a un acuerdo. Empecé a llamar la atención de los gemelos. Por suerte Blaise es mi buen hermano y jamás me delataría. Roger mantendrá la boca cerrada si sabe lo que le conviene, dijo con una sonrisa. Contactos y amenazas. Como se esperaba del rey de las serpientes. ¿Pero qué pasa con Daphne? ¿Y es allá? Harry se puso una mano en el corazón mientras retrocedía poco a poco tambaleándose. Por desgracia he tenido que recurrir al soborno y tendré que pagar con mi cuerpo.
Los gemelos volvieron a gritar horrorizados. Sí lo sé, ir al margen de la ley conlleva sacrificios, dijo solemnemente. Los tres ya no pudieron aguantar más y se unieron al coro de risas que resonaron por todo el pasillo. La pequeña actuación de los tres había llamado la atención de varias personas, no era como si les importara. Ahora en serio, pensábamos que el prefecto serías tú. No es que Blaise no sea una buena opción, pero tú eres mejor. Los prefectos eran un grupo que ayudaban a los profesores a mantener el orden en Hogwarts, había en total 24, 2 por cada año desde el quinto al séptimo en todas las casas siendo siempre un chico y una chica. Aunque ahora que lo pienso, Harry es el capitán del equipo de Slytherin, empezó Fred. Supongo que tener 2 cargos así no sería justo para las otras personas de tu casa. Siguió a Gaur. En realidad ya no soy capitán, ni siquiera voy a jugar en el equipo, dijo Harry. La declaración dejó en silencio a los gemelos durante unos instantes hasta que por fin reaccionaron, ellos y todos los testigos que se quedaron después de su actuación, que, en realidad, al ser un jugador de Quidditch profesional no puedo jugar para otro equipo, incluso si es el equipo de la escuela, admitió. Y entonces estalló el pandemonium. Fred y Georg se abrazaron con fuerza mientras saltaban como locos, pronto imitados por la gran mayoría de la gente, la excepción eran los alumnos que Harry reconoció, estaban en Slytherin. Juzgando que la euforia iba a durar un buen rato, decidió escurrirse entre las personas en el pasillo y siguió vagando por los vagones. Ya tendría tiempo para hablar con los 2 bromistas más tarde. Mientras caminaba se puso a pensar en lo que había dejado en la mansión Slytherin. Por una parte, estaba Narcisse, que había insistido en que se quedaran en el castillo para la Navidad. Según ella, eso les permitiría estudiar mejor para las solicitudes. Harry y Isaiah no querían que pasara las fiestas sola, ya les sentaba muy mal dejarla sola durante un año entero, pero la madre rubia les había asegurado que no iba a estar sola durante mucho tiempo. La declaración de Narcisse había mandado campanas de alarma en los 2 adolescentes y pensaron por un momento que había conocido a alguien, aunque solo era especulación. Luego estaba su investigación. Incluso después de 2 semanas buscando por la biblioteca no había encontrado nada, aunque solo había arañado una muy pequeña sección de toda la biblioteca. Salazar tenía tantos libros que incluso superaba la propia biblioteca de Hogwarts. Por suerte no era como si no pudiera avanzar, Creacher se había ofrecido a seguir investigando en su lugar. Harry había aceptado pero le había ordenado muy específicamente que no se sobrecargara con el trabajo. A pesar de tenerlos timo este año, no estaba muy preocupado por ellos, estaba muy adelantado académicamente comparado con los demás alumnos de su curso. Aunque debido a eso, no pude evitar sentirme frustrado por el hecho de que podría usar su tiempo libre en buscar una cura para su madrina, pero debido a problemas técnicos, la distancia entre su casa y Hogwarts, no podría hacerlo. Tan solo le quedaba practicar su magia parcel durante el año. Merlín sabía que debido a la Copa del Mundo y su investigación se había quedado atrasado con sus estudios. Harry rompió el hilo de sus pensamientos al oír gritos en uno de los compartimentos. Se acercó a la puerta y miró a través del cristal. Lo que vio no le gustaba, para nada. Vio a Draco y sus 2 gorilas, varitas en mano apuntando hacia 2 niñas, una rubia y una pelirroja que debían tener apenas 11 años. La pelirroja estaba usándose a sí misma como escudo frente a los Metoons y la rubia tenía un ojo morado, seguramente por culpa de uno de los gorilas. El ojiverde abrió la puerta en silencio mientras los 3 estaban distraídos. Que Weasley, ya no eres tan valiente sin tu patético padre para defenderte, dijo Malfoy con una sonrisa torcida. Ginny estaba visiblemente asustada pero aún así mostró un frente valiente. Grandes palabras viniendo de un puto matón. Te sientes muy fuerte apuntando tu varita mientras estamos indefensas, ¿verdad? Dijo con puro desprecio. Gao, una leona feroz, aunque seas solo una cría, pensó Harry divertido mientras levantaba su varita. Furioso, Malfoy estuvo a punto de maldecir a la niña junto a Crabbe y Goyle, solo que ninguno de los 3 tuvo tiempo de hacerlo. Unos haces de luz roja golpearon desde atrás a los asaltantes, dejándolos caer inconscientes en el suelo.
Las dos niñas se quedaron mirando en shock a los 3 segundos hasta que levantaron la vista y vieron a Harry con la varita aún en la mano y sonriendo. Espero no entrometerme. Ginny se quedó en shock mirando al ojiverde mientras un pequeño rubor empezaba a formarse en sus mejillas. ¿Pero quién podía culparla? Harry Potter acababa de salvarla, era su segundo mayor ídolo justo después del niño que vivió. Ginny admiraba mucho al ojiverde como jugadora de Quidditch y estaba teniendo problemas para articular una frase coherente frente a Harry. El mago Parcel miró detenidamente a las dos chicas, ambas iban vestidas con ropa Muggle. La pelirroja de ojos maranes era fácilmente reconocible para él, la rubia de pelo largo y sucia en cambio era una novedad. Le resultaba bastante desconcertante la sensación de desprendía, como si estuviera soñando despierta. Por suerte para todos, a la rubia no se le había olvidado la forma de hablar. Muchas gracias, señor Potter, dijo con una sonrisa risueña. No hay de qué, no me gustan los abusones, contestó mientras miraba detenidamente a la chica. Había algo en ella que le resultaba muy familiar. ¿Nos conocemos de algo? No lo creo, aunque tengo entendido que está saliendo ahora con mi prima, dijo causando que el ojiverde la mirara confundida. ¿Tu prima?, preguntó dudoso. Sí, señora. Ahora sí estaba sorprendida, no porque sabía que su situación como pareja con Daphne y Isaiah era de demonio público desde que Ron Weasley lo gritó en medio del callejón Diagon. Estaba sorprendido porque nunca había sabido de ella. No sabía que tuviera una prima, aunque tampoco iba a acusarla de mentir. Podía reconocer algunas características comunes como el color de pelo. La chica se encogió de hombros antes de tenderle la mano. Nunca hemos hablado mucho. Luna Lovegood. Harry saludó con la mano digiriendo la situación y haciendo nota mental para preguntarle a su novia después. Luego miro a la pelirroja y hablo incluso antes de que pudiera hablar. Ginny Weasley, nos hemos visto hace unas semanas, dijo con una sonrisa. La chica se sonrojó aún más recordando la escena que ocurrió por culpa de su hermano Bocazas en ese entonces. ¿Por qué os estaban molestando?, preguntó. Luna hizo una pequeña mueca. Mi primo y sus amigos debían tener la cabeza infestada por torposoplos. Disculpa, pregunto sin saber si se trataba de una broma. Han infestado todo el tren. Son criaturas invisibles que entran por las orejas y confunden el cerebro de la gente. Por suerte nosotros estamos libres, dijo con una sonrisa. Harry movió ligeramente la cabeza para mirar a Ginny y vio que estaba detrás de Luna, haciendo gestos con las manos indicándole que dejara caer el tema. Ya, en fin, deberíais iros a otro lugar, dijo mientras miraba a Draco y sus compinches. ¿Vas a llamar a los prefectos?, preguntó Ginny recuperando milagrosamente su capacidad para hablar. Harry no dijo nada, y cambió, sonriendo con malicia antes de mirar a las dos niñas. Decidme, vosotras sabéis guardar un secreto, ¿verdad? Por alguna razón que no entendieron, Ginny y Luna sonrieron de la misma manera. Harry abrió la puerta de su compartimento con una sonrisa de oreja a oreja. De camino, había dejado caer a las dos chicas en un compartimento donde encontró a Hermione y Neville. Ambas casi no podían aguantarse las ganas de reír a carcajadas. Desde luego les había gustado mucho lo que había hecho con sus tres asaltantes. Silena abrió los ojos y miró a su amo curioso por su estado de ánimo. Hola, querido. ¿Hay algo que quieras contarme?, preguntó mientras se deslizaba sobre el regazo de Harry una vez se hubo sentado. Encogiéndose de hombros, empezó a acariciar las plumas de su familiar sin nunca perder la sonrisa. No mucho. Me encontré con Fred y Georg y les dije que no estaría jugando Quidditch este año. Creo que están planeando hacer una fiesta en cuanto lleguen a Hogwarts. También me encontré con Draco siendo su idiota habitual y decidí darle una lección. ¿Qué tipo de lección?, preguntó muy curiosa. El ojiverde iba a contestar pero fue interrumpido por la abertura de la puerta del compartimento. Una rubia de pelo trenzado y activos destacados entró, vestida con su túnica de Hufflepuff y su insignia de prefecta en el pecho. Ojos maranes se reunieron con los verdes y Harry vio inmediatamente la sospecha en ellos. Maldita sea, es que tiene un sexto sentido. La idea de que Susan fuera capaz de percibir cuando hacía una broma o algo malo era muy problemática.
Potter, espero que no estés dando problemas. Harry sonoro burlonamente. Vamos chica Ore, dame un respiro, el curso ni siquiera ha empezado. Susan estrecha los ojos. Aún así no voy a quitarte el ojo de encima, eres un elemento perturbador y como prefecta voy a estar vigilándote, dijo mientras golpeaba su insignia con un dedo para resaltar aún más su punto. Ya veo, dijo mientras cogía a Silena en su brazo izquierdo permitiendo que se enrolara en él. ¿Qué pasaría si me pillases haciendo algo malo? Susan resopló. Obviamente, tendría que castigarte. Harry sonriendo con malicia mientras se levantaba. Vaya, así que eras de esas. ¿Quién habría pensado que Susan Bones estaba interesada en esos juegos? La rubia rojiza se sonrojó de golpe. ¿Qué insinúas? No soy una sádica, gritó. Ah no, eres entonces el otro polo, dijo mientras iba acercándose a ella. Susan intentó retroceder pero por desgracia, la puerta se había cerrado cuando había entrado. ¿Sueñas con que un hombre te tome a la fuerza? ¿Deseas que alguien te tire en una cama y ponga encima de ti dominante mientras estás vulnerable e indefensa? A estas alturas, Susan estaba sonrojándose hasta la raíz de su pelo. No, yo no soy de esas, dijo débilmente. Harry colocó una mano en la puerta del compartimento, justo a la izquierda de la cabeza de la chica. No tienes por qué mentirme. Yo podría hacerlo, imagínate. Tú y yo, solos, en una habitación oscura sin nadie que nos moleste. A mi merced y sin varita para defenderte, intentarías resistirte pero no podrías luchar cuando envolviera mis brazos sobre ti. Con su mano libre, envolvió el brazo en la cintura de la chica que estaba demasiado pendiente de su relación como para luchar. Empezaría a besarte por el cuello, de arriba a abajo, mientras mis manos acariciando tu culo. Tus protestas morirían poco a poco mientras disfruto haciéndote gemir. Empezaría a desabrochar poco a poco tu camisa mientras violo tus labios brutalmente. A estas alturas, Susan tenía su pecho pecado contra el del chico, su vista nublada y con sus labios a meros centímetros de distancia de los de Harry. Esta es solo una idea de lo que sería el prólogo. ¿Quieres que te describa lo que sería el primer acto, y el segundo, y el tercero, así, sucesivamente, todo lo que podría llegar a hacerte hasta que ya no pudiera ni caminar? Las palabras del pelinegro hicieron que las piernas de Susan se pusieran a temblar de anticipación. Asterisco bomba asterisco por desgracia alguien tuvo que interrumpirlos. ¿Interrumpimos algo? Harry, que estaba mirando los ojos de Susan, desvió la mirada ligeramente para mirar a su amigo Roger que acababa de abrir la puerta del compartimento. ¿Tú qué coño cree? Susan, todavía sonrojada y ahora consciente de la situación en la que se encontraban, se quitó la mano de Harry y empujó a Roger fuera del camino antes de desaparecer entre los pasillos del tren. Un silencio incómodo acompañó la partida de la chica mientras todos miraban a Harry. El ojiverde se estaba masajeando las sienes sabiendo el dolor de cabeza que iba a tener en breve. Así que, ¿la chica Ore? Preguntó Blythe medio en broma, medio serio. Harry suspiró. No lo sé, contestó mientras entraba y se sentaba. ¿No lo sabes? Preguntó Daphne mientras se sentaba a su lado, ella tomando el otro. No tenía planeado esto, ligar con ella solo, surgió. Daphne y ella lo estaban mirando con seriedad. Harry, hemos aceptado hace mucho que tendríamos que compartirte, pero eso no quiere decir que puedes irte con cualquier chica que encuentres, dijo ella con dureza. El ojiverde gira la cabeza de golpe. Yo nunca os faltaría al respeto de esa manera. Si lo hiciera, ya hace mucho que me habría acostado con alguna de mis fans, se apresuró a decir. Todos en el compartimento sabían que era verdad. Al mago Parcel no le costaría mucho llevarse a cualquier chica a la cama solo con su buena apariencia. Siendo un jugador de Quidditch famoso solo aumentó el efecto atrayente que tenía sobre las mujeres. ¿Entonces estás buscando algo con Susan? Preguntó Daphne, la dureza de su voz sustituida por curiosidad. Harry hizo una mueca. No estoy seguro, Susan, tenemos algo. Cuando Blythe dijo el año pasado que ella y yo teníamos una cierta tensión sexual acumulada, no se equivocaba del todo. El Sabini abrió los ojos de golpe. Hay química entre los dos, pero no creo que aceptaría estar conmigo, no si supiera todas las cosas que he hecho.
Ya sabéis que es una seguidora de la ley y yo, no tanto. Todos asintieron. Susan jamás estaría de acuerdo con lo que ha hecho Harry, por mucho bien que hubiera hecho, había ido al margen de la ley, matando, amenazando e incriminando a un gran número de personas. La chica Bones podría llegar a delatarle si llegara a sincerarse con ella, y todos ellos sabían que Harry lo haría. Después de todo, una relación se construyó con confianza y sinceridad. Mentirle a la chica que amaba solo conduciría a una relación hueca y eso es algo que el chico no estaba dispuesto a tener, ni con Daphne, ni con Isaiah, ni con nadie. Las dos chicas abrazaron sus brazos, un gesto que indicaba que no estaban enfadadas con él. ¿Qué vas a hacer entonces?, preguntó Isaiah. No lo sé, supongo que tendré que esperar y ver, dijo antes de sonreír. Cambiando de tema, ¿os acordáis de lo que dije el año pasado?, preguntó queriendo cambiar el ambiente tenso. Todos se quedaron bastante desconcertados por un momento. Cuando, en el tren, a Susan cuando quiso inculparme sin pruebas. Los cuatro se quedaron en silencio unos instantes hasta que Blaise se hizo reír como un loco. Pronto fue seguido por Isaiah y Daphne, los tres preguntándose quién era el pobre desgraciado que había cabreado a Harry. Roger mientras tanto seguía intentando recordar. Desde luego, ninguno de ellos sabía cómo había terminado en Ravenclaw. El grupo salió del tren pero en vez de dirigirse directamente hacia los carros, se demoraron un poco. Estaban esperando a que la mayor parte de los alumnos salieran, un aire de expectativa en el aire y con unas sonrisas ansiosas en la cara. Esta podía ser sin duda una de las mayores bromas que el ojiverde hubiera hecho jamás. Cuando Harry juzgó que la estación estaba lo suficientemente llena, levantó su varita y apuntó a un lugar en el cielo donde sabía que estaban sus víctimas, deshizo el encanto de silencio y se preparó a disfrutar del espectáculo. ¡Socorro! Todo el mundo se paró en seco, mirando por todas partes en busca del origen de la voz. ¡Ayúdenos! ¡Hace frío! La gente empezó a preocuparse e incluso a entrar en pánico, aunque lo sabía que pensaban que se trataba de una broma, sobre todo por las voces. No por los lamentos en sí, sino por el tono de voz que estaban oyendo. Las voces eran extremadamente agudas, casi hilarantes. Parecía como si un ser diminuto se hubiera puesto a gritar. Las voces siguieron sonando por toda la estación hasta que algunos consiguieron ubicar el origen y levantaron sus varitas apuntando un Lumos. A algunos casi se les salen los ojos por las cuencas. Suspendidos en pleno aire, estaban Draco y sus gorilas hinchados como globos vestidos con unos pantalones largos de color rosa y con el pecho al aire, un gorro enorme de color rosa encima de sus cabezas. Los tres estaban bramando gritos de ayuda en un tono chillón y se podía ver que la piel de los tres estaba ligeramente azul, lo más seguro debido al frío. Nadie dijo nada durante unos segundos, casi no se podía creer lo que estaban viendo, hasta que un alumno nacido Magel de primer año soltó un comentario. Un puto rosa. El comentario lanzó a todos los presentes en un ataque de risa incontrolable. Los mayores que sabían a qué se refería se cayeron en el suelo, rodando con las manos en las costillas debido al dolor de tanto reír. Los otros, aquellos que no sabían lo que era un pitufo simplemente se reían de los tres desgraciados por las pintas que llevaban y por su situación. Harry y los demás también estaban riéndose con los demás pero se controló lo suficiente para ver a Fred y Georg no muy lejos mirándolo con una sonrisa de oreja a oreja. Los gemelos sabían perfectamente quién había sido el responsable, semejante broma solo podía haber sido hecha por ellos mismos o Harry, y estaban muy tentados de evocar un sombrero para luego quitárselo e inclinarse a sus pies. Esta noche iba a ser grabada por muchos durante mucho tiempo. Eres mi héroe Harry, mi puto héroe, dijo Roger. Vale, pero no grites o me vas a delatar, contestó el ojiverde mientras entraba en el comedor. Cuando el líder de los prefectos se calmó lo suficiente como para formular una orden coherente, a pesar de que seguía riéndose, ordenó a los demás prefectos que le ayudaran a bajar a los tres chicos. Draco y sus compinches tenían un caso leve de hipotermia pero iban a recuperarse con una noche de sueño y con unas pociones. Pomfrey iba a encargarse de ellos.
Harry percibió la mirada constante de casi todos los alumnos en la sala, no porque era una estrella de Quidditch, sino porque todos sospechaban que había sido él. A pesar de que los años más jóvenes no habían presenciado la broma que había hecho hace 4 años, el robo de las bragas, del 1979 seguía siendo una leyenda. Por ello, los prefectos le habían interrogado e incluso habían pedido verificar su varita solo para no encontrar nada incriminatorio. El último hechizo que había usado era el Fainite Incantatem, pero supusieron que no tenía nada que ver. La razón por la que no habían encontrado los rastros de los hechizos que había usado para tirar esta broma era porque había usado la varita de la pequeña Luna. Harry sabía que iban a sospechar de él, pero no se podía decir lo mismo de Luna, y Draco no iba a decir nada porque sería admitir que se estaba metiendo con las niñas pequeñas, incluso el idiota arrogante no era tan estúpido. Harry se despidió de Isaiah y Roger y fue a sentarse en su mesa con los demás Slytherin junto a Blaise y Daphne. Se sentó con Daphne al lado y Blaise enfrente. Miró hacia la puerta a la espera de que todos entraran para que McGonagall trajera a los de primer año. Vio a Susan entrar y mirar directamente hacia la mesa de Slytherin. Sus miradas se cruzaron y la chica lo miró con el ceño fruncido. Harry supuso que sospechaba que era el culpable de la broma, por lo que simplemente le mostró su mejor sonrisa. La chica Bonne se sonrojó hasta las raíces del pelo y se fue rápidamente hacia su mesa. Finalmente, McGonagall entró seguida de cerca por una línea de primeros años. La clasificación fue sin problemas, aún prestó atención en el caso de Ginny y Luna. La pelirroja acabó en Gryffindor con sus otros hermanos y Luna fue a Ravenclaw. Harry hizo nota mental para pedirle a Isaiah y Roger que le echaran un ojo. Luego Dumbledore se levantó y empezó a hablar. Bienvenidos a un nuevo curso en Hogwarts. Antes de empezar con este suculento banquete, me gustaría hacer algunos anuncios. En primer lugar, me gustaría presentaros al nuevo profesor de Defensa contra las Artes Oscuras, DCAO, el señor Gilderoy Lockhart. Hubo un gran número de aplausos, la mayoría por parte de las chicas que parecían encantadas con su nuevo profesor, sobre todo cuando éste iba sonriendo continuamente. El año pasado contraté al profesor Hogar Stern como sustituto para enseñar estudios Muggles después de que Quirino Quirrell asumiera el puesto como profesor de DCAO. Por desgracia he recibido quejas durante todo el año alegando que sus enseñanzas eran obsoletas y atrasadas, por lo que he tenido que despedirle. Por ello, me gustaría que le dierais un fuerte aplauso a nuestra nueva profesora de estudios Muggles, Lady Lily Potter. En la mesa de profesores, una pelirroja se levanta y saluda con una sonrisa a la multitud de estudiantes que aplaudían con entusiasmo. Pero hubo un dúo entre los Ravenclaw y un trío entre los Slytherin que no aplaudieron. Harry estaba mirando fijamente a la pelirroja sin pestañear y frunciendo el ceño. No sabía qué pensar en esta situación. Estaba claro para él que Lily no había venido a Hogwarts porque había encontrado una nueva afición en la enseñanza. Esto conllevaba la pregunta: ¿había venido por Charlus, o por él? Es más, ¿había venido por voluntad propia o porque Dumbledore se lo había pedido? Lily volvió a sentarse y sus ojos se dirigieron hacia la mesa de Slytherin. El corazón de la mujer se contrajo al ver forma en la que su hijo la estaba mirando. Eran los ojos de alguien receloso, alguien cauteloso que no se fiaba de la persona a la que estaba mirando. Lily se sintió profundamente triste, aún más cuando Harry desvió la mirada concentrándose en su plato. Estaba claro para ella que estaba haciendo esfuerzos extra para no mirarla. Lily despidió sus pensamientos depresivos. Había venido a Hogwarts para intentar reparar su relación con Harry. Sabía desde el principio que iba a ser difícil y no podía desanimarse desde el primer día. Volvió a mirar a su hijo con anhelo, pero dicho sentimiento fue pronto sustituido por la curiosidad. Harry se veía sorprendido mientras miraba la mesa de Gryffindor. La pelirroja miró dicha mesa y buscó la anomalía que había alterado a Harry. A primera vista no había nada raro o que le pareciera fuera de lugar, o al menos así fue hasta que no notó la ausencia de su hijo pelirrojo con gafas. La madre preocupada se puso de pie de golpe, llamando la atención de sus colegas, y estaba a punto de preguntarle a Dumbledore y McGonagall el desfile de su pequeño.
solo para ser interrumpida, brutalmente. *grieta* por instinto, algunos profesores se cubrieron la cabeza, pero había algunos pocos, aquellos que estaban más orientados al combate como Flitwick, Slap, McGonagall y Dumbledore que levantaron las varitas, justo a tiempo para detener trozos de cristal afilados que iban a caer encima de ellos además de un muy enorme y azul coche. El comedor entero se quedó en silencio de la impresión, hasta que todos empezaron a oír ruidos procedentes del vehículo. Las ventanas fueron bajadas y 2 niños asomaron la cabeza fuera. Menudo viaje, dijo un chico pelirrojo. Sí, no vamos a repetir esto, dijo otro pelirrojo con gafas. Este chico miró hacia abajo y se puso blanco de golpe sintiendo que iba a recibir en breve la madre de todas las broncas. Lily estaba roja, no de vergüenza sino de ira no adulterada al ver la tontería que había hecho su hijo. Charles Lilian Potter, estás castigado de por vida. Todos en el comedor se estremecieron de miedo y dieron gracias a que no eran el foco de toda esa ira primitiva, aunque pronto se les pasó cuando alguien recordó un pequeño detalle. PRFF, Lilian. El resoplito divertido y la pregunta mandó toda la sala en un ataque de risa. Desde luego este debía de ser el principio de año más divertido y animado que Hogwarts había tenido en décadas. Harry entró en su habitación y soltó un suspiro. El día había estado cargado de emociones, tanto alegres como confusas y molestas. El mago Parcel se dirigió de cabeza hacia la cama y se acostó de espaldas mientras reflexionaba en los acontecimientos de hoy. La llegada de su madre al castillo había sido algo que no se había esperado, pero no entendía el por qué había venido. Una parte de él sospechaba que quizás había sido obra de Dumbledore, quizás esperaba poder influir en él a través de Lily si llegaran a reconciliarse. Otra, sospechaba que quizás había un esquema mucho más grande y complicado en marcha que involucraba a Charles. Si el año pasado había intentado probar a su hermano pequeño con una serie de pruebas, Harry no se sorprendería que volviera a intentar algo parecido, pero en ese caso, ¿qué tenía que ver Lily en todo esto? Fue en estos momentos raros de incertidumbre donde le gustaría poder enviar un mensaje a su abuelo para buscar consejo. Por desgracia, se encontraba fuera del país y le había dicho claramente que no podría encontrar vía lechuza ni aunque lo intentara. También estaba el incidente del tren, no la broma que sacó con Draco, sino el momento, caliente, por falta de un término mejor, que tuvo con Susan. Harry iba a admitir que la encontraba muy atractiva, pero eso no quería decir que iba a buscar algo con ella solo por esa razón, sino que ya habría intentado algo con cualquier mujer atractiva que buscara su atención. La chica Ore era apasionada, tenaz y perseverante, toda una Hufflepuff, pero lo que la distinción de los demás era su fe en la justicia. Susan creía en el bien y en la ley para arreglar los problemas. Si bien Harry no estaba de acuerdo con eso, debía admitir que esa faceta suya era adorable. Sin olvidar la química extraña que había entre los dos, cuando Blaise bromeó el año pasado que había una cierta tensión sexual entre los dos, no se equivocaba del todo, había algo, pero no sabía lo que era, solo que la atraía hacia la chica y parecía que ella se sentía atraída por él. Aunque a decir verdad eso último no era nada especial, muchas chicas se sintieron atraídas por él, pero entonces ¿debería intentar buscar algo con ella? ¿Aceptaría el hecho de que tendría que compartirle con 3 otras mujeres en el futuro? Los magos tenían una sociedad diferente, se casaban relativamente jóvenes y tendían a buscar más una relación estable que un LIOU de una noche. Harry no era diferente. No veía valor en buscar algo efímero, solo iba a darle una oportunidad a una chica si estaba dispuesta a intentar llegar hasta el final. Podría parecer una mentalidad demasiado madura o seria para un chico de 15 años, pero, de nuevo, los magos tenían una mentalidad diferente. Susan me aceptaría si supiera todo lo que he hecho, pensó. La respuesta inmediata sería no. Pero había una pequeña parte de él que se atrevía a esperar que existiera la posibilidad. Quizás era por eso que se sentía atraído por ella, eran dos polos opuestos. Susan era la justicia del bien, Harry era la mano implacable de la justicia. Querido, ¿estás bien?
Harry levantó la mano izquierda y vio a Silena asomándose por su manga, mirándolo preocupada. El ojiverde sonriendo con cansancio. Sí, solo tengo demasiadas cosas en la cabeza. Silena siseó sin sentido, sacando la lengua repetidas veces. Ya Harry le dio de alguna forma la impresión de que estaba sonriendo. Bueno, dudo mucho que tengas tiempo de pensar mucho más. Me voy de casa, no me esperes despierto, siseó antes de arrastrarse fuera de la manga. El ojiverde vio cómo su familiar se movía hacia una cabeza de serpiente de piedra enterrada en la pared y entrado por su boca, desapareciendo en su interior. Harry se quedó desconcertado por unos momentos hasta que oyó a alguien llamar a la puerta y entrar sin permiso. El chico vio a Daphne entrar y cerrar la puerta mientras se apoyaba contra ella. ¿Cómo estás? Harry suspiró. ¿Por qué todos se empeñan en hacerme la misma pregunta? Estoy bien, Daphne, no es nada. Si no fuera nada, no estarías tumbado en la cama sin hacer nada. El Harry que conozco estaría en el escritorio trabajando o trazando su camino para que me bastante el sujetador, dijo con una sonrisa sensual. Harry no pudo evitar sonreír. Si supongo que tienes razón, es solo que han pasado demasiadas cosas hoy. ¿Lo dices por Susan y tu madre? Harry no contestó, pero fue suficiente respuesta para la rubia. Daphne se dirigió hacia la cama y se sentó en el regazo de su prometido, haciendo que éste se enderezara para sentarse como era debido, y la chica pasó sus brazos por detrás de la cabeza del ojiverde. Mira, por ahora no sirve de nada pensar, sobre todo cuando no puedes hacer nada sobre el tema. Sobre tu madre, no vas a descubrir la razón de su llegada de la noche a la mañana, y respecto a Susan, puedes ir pensando sobre la marcha lo que quieres hacer con ella. Una relación lleva tiempo ya, a pesar de que os conocéis desde hace años. No sois exactamente amigos, punto. Harry resopló. Cierto, es más como mi perro guardián, y no en el buen sentido. La rubia soltó una risita divertida. Pues eso, que aún te queda mucho para llegar a conocerla, y deberías hacer exactamente eso en vez de especular y pensar en el peor escenario posible. Quién sabe, quizás te sorprenda y todo. El ojiverde se quedó en silencio pensando en ello. Era cierto que había asumido el peor escenario posible. Susan y él eran incompatibles, le había contado lo que había hecho y la chica lo delataba a su tía. Quizás podría llegar a entender sus acciones. La chica confiaba en la ley y en la luz, por así decirlo, pero eso no significaba que no podría hacerle ver lo necesario que era la oscuridad. El chico salió de sus pensamientos cuando sintió algo carnoso, suave y carnoso arrastrándose por su cuello lentamente, provocando escalofríos agradables por su espalda. Sonrió de forma inconsciente a la vez que sus manos migraron de la espalda de su prometida hasta su culo, donde apretó con fuerza, sacándole un gemido a la chica. Giró ligeramente la cabeza, justo donde estaba la rubia, y le dio un beso, uno que ella no tardó en devolver con fervor. El beso subió poco a poco en intensidad y ambos, sin darse cuenta, habían comenzado a desvestirse poco a poco. Ambos iban a estar un buen rato ocupados. XXXX. En las profundidades de una mansión oscura se encontró en este momento un individuo con una sonrisa de oreja a oreja que no aventuraba nada bueno. Lucius tenía una copa llena hasta arriba de whisky y bebía con alegría, casi sin poder controlar la emoción que brotaba de su interior. Este año, tenía planeado vigilar con lupa la escuela Hogwarts y aprovecha cualquier oportunidad que tuviera para vengarse. La lista negra del rubio era larga, pero en la cabeza tenía al media sangre Potter y las zorras de su hija y esposa. Luego estaba ese traidor de sangre Arthur Weasley. El primero de ellos era prácticamente intocable. Los últimos años los antiguos servidores del Señor Oscuro, así como sus hijos, habían estado cayendo como moscas, siendo enviados a Azkaban o desaparecidos. Lucius estaba convencido de que había sido cosa de Harry Potter. Después de todo era un Parcel, y estaba seguro que había ordenado a las defensas de la casa Slytherin para activarse y golpear a los estudiantes que durante años habían gobernado la casa Slytherin con mano de hierro. A partir del primer día, desde ese acontecimiento, todo había ido cuesta abajo. Los contactos de Lucius habían ido desapareciendo poco a poco con los arrestos y desapariciones.
Lo peor es que estaba convencido de que el maldito chico era el culpable, pero no tenía forma de demostrarlo. Hace años había pensado que todo había terminado cuando había conseguido sobornar al ministro para iniciar un juicio en contra de Harry. Por desgracia, sus aviones se trabaron cuando un sinnúmero de estudiantes de Slytherin testificaron en contra de las víctimas y alegaban que Harry no había hecho nada malo. Con los cargos contra los diferentes hijos de mortífagos y sin pruebas de que Harry era el culpable de activar los golems en la sala común de Slytherin, el chico había salido impune y siguió cortando poco a poco el poder que los puristas de sangre y mortífagos habían mantenido en la casa Slytherin durante más de 2 décadas. Pero ahora había encontrado la forma de librarse de su problema. Fue un golpe magistral, incluso si era él el que lo decía. No solo iba a librarse de Potter, ya sea por encarcelamiento o muerte, lo que le permitiría recuperar a sus 2 putas, sino que también iba a librarse de todos los sangre sucia de la escuela. En caso de que algo fuera mal, no estaba muy preocupado. Si llegaran a encontrar la causa de todo el incidente, las pruebas se llevarían directamente a los Weasley. Quizás no sería exactamente lo que quería, pero sería un buen premio de consolación si esos traidores de sangre acababan pagando los platos rotos. Sí, Lucius estaba impaciente por ver cómo iba a acabar el año y recoger las ganancias, todo eso sin mover un dedo. Dio gracias de nuevo a su difunto maestro por darle ese objeto. Había resultado ser la clave para librarse de todos sus problemas.